Bienvenido a la clase de Fe Real. Este día, tú y yo, juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a descubrir la verdad acerca de Dios. No te pierdas ningún instante del estudio de este día. Ahora, por favor, permíteme y vamos a orar juntos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la bendición de este día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estudiar y conocer más de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de alabar a Dios. Juntos uniremos nuestras voces y con mucha alegría cantaremos alabanzas para Dios. Mi pequeñita luz con su resplandor, la dejaré brillar a mi alrededor. Nuestro mundo necesita
Cada semana escuchamos relatos interesantes que vienen de la división de África Centro-Occidental. Hoy, Dariana y Fabricio nos darán un recorrido interesante y nos llevarán por un lugar donde vamos a escuchar una historia muy bonita. Por favor, Dariana y Fabri, ¿en dónde se encuentran? Hola chicos, ¿qué es lo que están haciendo? Gracias Año Iris por el enlace. Queremos contarles que en este momento nos dirigimos para la ciudad de Gabón. Ahí hay alguien que quiere contarnos su experiencia. Acompáñenlos. Y estamos en la casa de Yerlin. Antes vamos a escuchar una cápsula informativa por Fabricio. Las selvas tropicales de Gabón albergan más de 700 especies de aves. El Ogowe es el río más grande de Gabón, extendiéndose por 1.200 kilómetros. El punto más alto de Gabón es el monte Ibonji, con una altura de 1.575 metros. La cocina gabonesa se basa en la yuca, el arroz y la harina de mandioca. Se consume mucho pescado, así como también carne de antílope, puercoespín, jabalí y serpiente. También se producen bananas, piñas y caña de azúcar. Sabemos que tienes una linda experiencia que contarnos. Aquí estamos para escucharte. Soy Yerlin. Cuando tenía 3 años empecé a sentir que mis manos se me quemaban. Yo les contaba a mis padres y a mis hermanos, pero ellos no me creían, solo se reían de mí. Pasaron el tiempo y una semana yo tenía ese sentimiento. Luego volví a sentir eso a los 3 meses o 4 meses y así estuve. Pasaron los años y yo me sentía extraña y hacía muchas cosas malas. Mis padres y mis hermanos se dieron cuenta que en verdad había algo malo en mí. Entonces yo nunca pude ir a una escuela porque mis padres tenían ese miedo que yo hiciera cosas malas y les dará miedo a mis compañeros. Un día llegó un pastor a mi aldea y hizo una campaña. Entonces allí mi hermana fue a esa campaña y me invitó a ir. Ese día el predicador dijo que Dios nos puede librar de cualquier cosa, por muy grande que sea. Entonces yo le dije a mi hermana que yo quería que Dios me librara. Empecé a estudiar la Biblia y a prepararme para mi bautismo. Me bauticé a mis 14 años. Mis padres y mis hermanos vieron un gran cambio en mí. Entonces me preguntaron que quién había hecho ese cambio. Yo les dije que fue Jesús y los invité a ir a la iglesia. 10 de mis hermanos, cuando pasado el tiempo, también se bautizaron, y mis padres. Mi versículo favorito se encuentra en Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo le pedí a Dios que me librara, y Él me libró. Nuestras ofrendas este trimestre van a ayudar en los proyectos en la ciudad de Gabón. Traigo mi ofrenda a Cristo, a Cristo, a Cristo. Traigo mi ofrenda a Cristo, mi ofrenda doy al Señor. Hoy hemos llegado hasta la cocina y vamos a preparar un pan de banano. ¿Les gusta el pan de banano? A mí me encanta. Tiene un sabor delicioso. He buscado entre los ingredientes y tengo acá lo que necesito para elaborar el pan de banano. Tengo harina, tengo un poco de azúcar, acá hay sal, leche, huevos, mantequilla, polvo para hornear, canela, suficiente. Eso es lo que necesito para elaborar un delicioso pan de banano. ¿No? ¿Están seguros que
¿Me hace falta algo? Pues a mí me parece que todo está completo. Voy a revisar en el listado de los ingredientes. Mi receta. Parece que todo está bien. Ya sé, me falta el ingrediente principal. Ya verán. Los bananos. Eso era lo que estaba haciendo falta. Puedo tener todos estos ingredientes, pero si no tengo los bananos, entonces no podrá ser un pan de banano. Podrá ser cualquier otra cosa. Podría ser cualquier otro pan. Tendrá cualquier otro sabor, menos sabor a banano, si no agrego el ingrediente que necesito, como son los bananos. Ahora pensemos por un momento. Yo podría hacer pan de banano si quito la harina y el azúcar y la mantequilla. Es probable que no me salga un perfecto pan de banano. Necesito de todos estos ingredientes. Todos ellos unidos van a permitir que yo pueda tener un excelente pan de banano. Ahora pensemos por un momento. Cuando nosotros queremos conocer la verdad de Dios, necesitamos de muchos elementos que nos van a ayudar a encontrar y llegar a esa verdad. ¿Qué elementos necesitamos nosotros para aprender de Dios? Sobre todo, la Biblia. La Biblia es la fuente principal del aprendizaje de la verdad de Dios, pero también necesitamos de otras fuentes que nos van a apoyar en esa verdad. Una de ellas es la naturaleza. Segundo, la ciencia, todos los fenómenos físicos que suceden. También las experiencias personales que nosotros tenemos y las experiencias de otras personas pueden ayudarnos a enriquecer la verdad que podemos tener nosotros acerca de Dios. Y sobre todo, la correcta interpretación del Espíritu Santo para poder entender la verdad. Es posible que nosotros podamos tener una imagen clara de Dios sin usar todas estas fuentes que tenemos disponibles. No, si no lo hacemos de esta manera, no seríamos tan inteligentes y entonces caeríamos en el error de enfocarnos solamente a una fuente y dejar a un lado las otras que son también muy importantes. Por ejemplo, si alguien en tu escuela te deja un trabajo de investigación, seguramente tú vas a querer encontrar en todos los recursos que tengas en tu casa lo que necesites para poder recabar información. Vas a recurrir a los libros, a las enciclopedias, seguramente vas a recurrir a Internet y otros que son mucho más astutos le sacarán mayor provecho a la tecnología. Ok, Google, ¿cuál es el significado de la palabra verdad? Aquí está la definición de verdad: adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. En la Biblia encontramos muchas verdades acerca de Dios. La Biblia es la fuente de la verdad donde vamos a encontrar todo lo que nosotros querramos saber acerca de Dios. Pero también no debemos ignorar otros recursos que son muy importantes, otras fuentes a las cuales nosotros también podemos acudir. Fabricio hizo un trabajo de investigación y él buscó algunas personas expertas en el tema y hoy vamos a escuchar el trabajo de investigación que Fabricio nos va a presentar sobre las fuentes de las verdades por las cuales nosotros podemos reforzar la verdad de Dios. Hoy vamos a entrevistar a la ingeniera Kimberly. Ella es quien todos los sábados nos presenta la cápsula de la naturaleza en Sociedad de Jóvenes. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo la naturaleza nos ayuda a entender la verdad sobre Dios? Hola Fabricio, es un gusto saludarlos. Pues cuando nosotros nos enfocamos en observar la naturaleza en un día normal, nos podemos dar cuenta que Dios es amor. En cualquier parte de la naturaleza, observar una flor, observar un ave, podemos ver que el amor de Dios no es tan pequeño, sino es inmenso, es incomparable. Por ejemplo, muchos científicos se han encargado en estudiar, por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis. Muchas ciencias dependen también de la naturaleza, pero estas personas no creen que haya una persona
alguien, un ser divino que pueda dominar todo este proceso, toda esta complejidad dentro de la naturaleza. Entonces ellos tratan de explicar y dar muchas explicaciones, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo una flor está formada, es un proceso muy complejo, no es una simple flor. Hay un proceso dentro de ella que la hace ver hermosa. El color es por un fin, es porque ella necesita también de realizar un proceso a través de las abejas que se llama la polinización, y los colores llaman la atención de las abejas. Entonces, cuando nosotros observamos la naturaleza, vemos que Dios nos ama a nosotros. Dependemos de esa naturaleza. No busquemos explicaciones que no vamos a encontrar. Dios nos ama. Y si dedicamos un poquito de nuestro tiempo a observar esta gran y maravillosa naturaleza, podemos entender el amor que Dios tiene por nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan buen día. Siguiendo con nuestro reportaje, nos trasladamos a la casa del profesor Daniel. Él es un investigador y vamos a preguntarle sobre la ciencia. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo la ciencia puede ayudarnos a entender y fortalecer la verdad sobre Dios? Muy bien. Los científicos han inventado el método científico para comprobar la evidencia de todas las cosas que se ven. Trataron de colocar a Dios en el mismo laboratorio, pero no les dio resultado positivo. Por el simple hecho es de que el método científico solamente comprueba lo existente. Bien, podemos pensar entonces en por qué la redondez de la Tierra. No es posible que una explosión haya lanzado esferas tan bien puliditas y hechas y quedar colgadas en la nada, como la Biblia dice. Pensemos en el arco iris. El arco iris es un fenómeno físico. Se le conoce como el espectro solar. En él se pueden revelar 7 colores, los únicos que existen para poder comparar en la naturaleza. Por ejemplo, las plantas. ¿Por qué fotosintetizan? ¿Qué es lo que permite que ellas procesen tanto alimento? Eso no pudo haber sido efecto de una explosión, de un momento evolutivo. Así es que nosotros podemos decir, como el científico Pasteur, que todo aquel que se entrega a la ciencia, cuanto más ciencia tiene, debe estar aún más cerca de Dios, porque con Dios es que se entiende muy bien la ciencia. Muchas gracias por su tiempo, que tengan buen día. Para servirles, Dios les bendiga. Ahora vamos a entrevistar al profesor Abner Kahn, quien es el primer anciano de la iglesia. ¿Cómo está, profe? La pregunta que tenemos para usted hoy es, ¿cómo pueden nuestras experiencias personales y las de las demás personas ayudarnos a entender la verdad de Dios? Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Dios estamos bien. Bueno, atendiendo a esa pregunta en lo que respecta a mi experiencia personal, recuerdo muy bien cuando yo sentí el llamado de Dios. Fue en marzo del año 1994. En una campaña el pastor hizo el llamado y yo sentía que algo dentro de mí se estaba removiendo y sentía que las piernas me temblaban y me pesaban, pero al final tuve el valor de levantarme e ir hacia adelante. Entonces yo sentí en ese momento que era Dios quien me estaba llamando. El tiempo ha transcurrido y en mi vida han pasado muchos acontecimientos significativos. Recuerdo muy bien en el año 2002, un 14 de noviembre, un terrible accidente, quedé inconsciente, tuve fracturas múltiples en la cara y muchas personas que vieron ese accidente y además yo que lo experimenté, damos fe de que únicamente fue el poder de Dios y la presencia de Dios la que pudo ayudarme a salir adelante. Y ahora que Dios me permite estar ya en esta etapa de mi vida, he sentido también que Dios está conmigo. Recuerdo muy bien la experiencia de Natanael, cuando Jesús le dice que debajo de la higuera lo vio. En mi caso personal, el buscar a Dios cada mañana me hace sentir que Dios está conmigo, me hace experimentar la presencia de Dios, el buscarlo en oración. Principalmente también yo decía, ¿cómo es que Jesús se levantaba tan temprano para orar? Encontré en Isaías 54 que dice que era el Espíritu de Dios que lo levantaba. Y yo he experimentado eso también en mi vida. Hoy por hoy me estoy levantando a una hora en que ya no es la alarma. Yo siento que Dios me está despertando. Y en la experiencia de otras personas, a lo largo de mi vida, he visto también cómo a través de la iglesia Dios ha transformado la vida de muchas personas. Recuerdo muy bien a un hermano allá en Puerto Barrios. Nadie lo quería en su colonia, en su vecindario. Era drogadicto, era ladrón, era una persona violenta. Lo visitamos, le hablamos de Dios y de su amor.
E increíblemente su vida tuvo un cambio radical. Hoy por hoy le sirve a Dios, tiene una familia y es muy apreciado allí en su colonia. Así que Dios existe, Dios es real. Y así como diferentes medios nos lo enseñan, mi experiencia personal y la experiencia de otras personas también lo ha mostrado en mi vida. Muchas gracias por su tiempo, profe. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, por esas entrevistas tan interesantes y porque sabemos que la Biblia y esas fuentes que nos permiten entender la verdad de Dios son tan importantes para nuestra vida. Seguramente te has hecho muchas preguntas a las que no le has encontrado ninguna respuesta satisfactoria. Como por ejemplo, te has preguntado por qué existen tantas enfermedades, como en estos momentos, la pandemia del COVID-19. También el cáncer que ha robado tantas vidas. Seguramente te preguntas por qué hay tantos niños abandonados. ¿Por qué hay tantos niños que sufren hambre y que sufren por muchas situaciones? Seguramente también te preguntas por qué mueren tantas personas. ¿Recuerdas el último dato esta semana? Lo que sucedió en Beirut, una explosión que afectó a muchas personas. ¿Cuántas guerras? Todas esas situaciones a las que tú en este momento no le encuentras ninguna respuesta, ninguna explicación que sea satisfactoria para tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Dios te está preparando para su reino y Él en estos momentos está dándole respuesta a aquellas preguntas en las cuales Él considera que tú necesitas saberlo. Pero de lo contrario, será cuando Cristo venga por segunda vez y vamos a encontrar y vamos a preguntarle a Él todas aquellas cosas que en este momento no podemos entender y Él nos lo va a explicar porque Él tiene toda la verdad. Vayamos a la fuente principal de la verdad de Dios y eso es la Santa Biblia. Cuando Jesús mismo dijo de sí en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Un versículo muy conocido. Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vayamos a la fuente de la verdad, que es Cristo Jesús, y Él nos va a llenar de mucho conocimiento y de mucha sabiduría. Que Dios te bendiga y que sigas siendo inquieto explorador, queriendo conocer todas las cosas importantes que Dios quiere enseñarte en este momento. Oremos para terminar. Gracias, querido Dios, por enseñarnos que necesitamos, aparte de tu palabra, acudir a otras fuentes que nos pueden ayudar a entender la verdad de Dios. Entender que a través de la naturaleza tú nos hablas, saber que los hechos científicos y los fenómenos naturales confirman que tú eres un Dios poderoso. Entender que a través de las experiencias de otras personas y nuestra propia experiencia podemos conocer más de tu amor. Bendícenos y acompáñanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén.